Buenos días, mi nombre es Arilena María Mejía Hernández y en la materia de historia vamos a ver lo que es el totalitarismo en Europa. Dentro de este tema vamos a ver algunos subtemas como las características del totalitarismo, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo alemán, el falangismo español, la dictadura militar en Japón, el estalinismo en la Unión Soviética y las pugnas ideológicas entre los totalitarismos. Para comenzar vamos a ver un pequeño video introductorio acerca del tema. En las primeras décadas del siglo XX, en diferentes partes de Europa se formaron gobiernos que implementaron políticas radicales, represivas y autoritarias. Estos gobiernos serán conocidos con el nombre del totalitarismo, ya que ellos se convirtieron en regímenes totalitarios en los que se restringieron las libertades individuales y se extendieron las funciones y el poder del Estado. Los ejemplos más importantes del totalitarismo europeo fueron el Tercer Reich alemán, el régimen fascista de Italia y el régimen comunista de la Unión Soviética. Aunque estos tres regímenes Bueno, como ya lo vimos en el video, en las primeras décadas del siglo XX, en diferentes partes de Europa se formaron gobiernos que implementaron políticas represivas y autoritarias, las cuales fueron conocidas con el nombre de totalitarismo. El totalitarismo es una forma de Estado en la que un único partido político gobierna con poder absoluto sin ningún tipo de limitaciones. La figura de un líder o de un presidente del partido resulta clave en este tipo de regímenes y su posición representa en la encarcelación, la represión o la muerte. El fascismo, el militarismo, el falangismo y el totalitarismo hacen referencia a los regímenes políticos que se desarrollaron en la década de 1930, los cuales fueron en Alemania, Italia, España, Japón y la Unión Soviética. Ahora vamos a ver lo que fueron las características del totalitarismo: líder carismático infalible, la exacerbación del nacionalismo y la xenofobia, partido político único y aniquilación de las fuerzas políticas opositoras y disidentes. 1. Los regímenes fueron dirigidos por un líder fuerte y carismático. 2. El poder político en la práctica se concentraba en un solo partido. 3. Rechazaban y restringían las libertades individuales, pues ellos consideraban que la libertad individual debía estar subordinada a la voluntad colectiva. 4. El uso de técnicas modernas y propagandas masivas para conquistar el corazón y mente de su pueblo, ya que no solo deseaban controlar el ámbito político, social y económico, sino también los aspectos intelectuales y culturales. Continuando con las características del totalitarismo, vamos a hablar sobre la exacerbación del nacionalismo y la xenofobia. Exacerbación. Se refiere al aumento de un fenómeno social que genera alteraciones de orden público en un territorio o en una zona, como pues lo pueden ser las pandillas, los paramilitares, los insurgentes o las mafias. El nacionalismo exacerbado puede derivar de actos de xenofobia, discriminación y violencia. El caso más resonante es el de Alemania, cuando Adolf Hitler canalizó el descontento y la frustración alemana por la derrota de la Primera Guerra Mundial en una exacerbación de la identidad nacional y el racismo. Ahora vamos a hablar sobre el fascismo en Italia. Fue un movimiento político de carácter totalitario. Fue liderado por Benito Mussolini
Se desarrolló entre los años 1920 y 1943 tras la crisis política y económica que generó la Primera Guerra Mundial. Consistió en promover la violencia, el unipartidismo y limitar la libertad de expresión. Y pues este fue el primer estado fascista de la historia. En 1919, Benito Mussolini fundó el Partido Nacional Fascista y adquirió poder en los órganos del gobierno. En 1920, el líder fascista creó un grupo paramilitar llamado Camisas Negras, quienes quemaban y asaltaban las oficinas de los sindicatos, a los grupos obreros y a los periódicos comunistas. Italia tenía una industria paralizada, ya que los precios de sus bienes esenciales se habían elevado muchísimo, los salarios habían bajado y pues el desempleo fue masivo. Ahora vamos a ver lo que fue el nacionalsocialismo alemán. Fue una doctrina política totalitaria y racista. Se impulsó de la mano de Adolf Hitler en Alemania. Protegía el poder absoluto del Estado y también era conocido con el nombre de nazismo, que es la abreviatura del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, creado en 1920 y dirigido por Hitler a partir de 1921. Hitler tomó el control del Estado alemán y se oprimió a los sindicatos y a muchas entidades primitivas. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba devastada. Su pueblo sufría de la pobreza y la humillación que pues fueron producidas por las cláusulas del Tratado de Versalles. La República de Weimar era el sistema político que había gobernado Alemania desde 1918. Sin embargo, tras sucesivas elecciones, el partido nazi fue ganando poder en el Parlamento y para 1932 ya tenía mayoría. Es decir, que pues ya tenía mucho apoyo de más personas. En febrero de 1933 se produjo un incendio en el Reichstag y los nazis culparon a los comunistas. Con esto se redactó un decreto de emergencia que le otorgó poderes especiales a Hitler y él promulgó la ley habilitante que le dio todas las atribuciones del Parlamento. Y con esto pues se comenzaron a limitar y eliminarse muchas de las libertades y de los derechos de la población alemana. Se prohibió el Partido Comunista y los gobiernos regionales quedaron en manos del nazismo. Después vamos a hablar del falangismo español, que es una teoría económica y política fascista nacida en la España de 1931. El falangismo español tomó algunos segmentos de la ideología de la Italia de Mussolini y su máximo exponente y fundador fue José Antonio Primo de Rivera. El falangismo promovió un estado totalitario y un modelo corporativista de sindicato, único y vertical, que organizaba a los empresarios y trabajadores del servicio de los intereses de la nación. Su principal partido político fue la Falange Española, FE o FE, fundada en 1933. Continuando con el falangismo español, se caracterizó por su violencia, cometiendo actos agresivos en contra de otros partidos políticos y especialmente contra los republicanos. El catolicismo debía ser el centro de la sociedad y gozaban de un gran privilegio. Los militares debían ocupar los puestos más importantes y eran los que controlaban a la sociedad. El falangismo defendía la existencia de una dictadura, ya que consideraban que era la única forma válida en la que España funcionaría. Y pues la mujer debía tener un papel menor, dedicándose únicamente al cuidado de sus hijos y de su casa. Y pues en el falangismo la violencia debía ser utilizada para frenar cualquier idea contraria al falangismo, siendo la razón por la que surgieron muchos grupos de jóvenes armados. Y ahora vamos con lo que fue la dictadura militar en Japón, que como su nombre lo indica, pues fue el movimiento que se estableció en Japón
y consistía en que las fuerzas del ejército fueran las encargadas de llevar las riendas del país. En Japón se creía que la única forma de salvar al país de las guerras pues era evadiendo a los pueblos inferiores como a China. Sin embargo, pues Japón anexó a Corea en 1910 y tras participar en el bando de los aliados durante la Primera Guerra Mundial, se benefició económicamente con la venta de mercancías y buques de guerra, obtuviendo el control sobre las antiguas colonias alemanas en Asia. Y es así como comenzó a dominar el mercado chino. Y pues una de sus causas fue su situación económica y su ambición por querer expandir su territorio. Ahora vamos con lo que fue el estalinismo de la Unión Soviética. Esta fue dirigida por Joseph Stalin en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Stalin gobernó mediante una dictadura absoluta en la que controló los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y se acaparó o se apoderó de las industrias, de las tierras y de las propiedades privadas. A finales de 1930, Stalin lanzó una sangrienta represión en contra de los que él consideraba una amenaza o podían impedir la victoria de la revolución socialista. El término estalinismo ha sido utilizado para describir un régimen político basado en la violencia, el terror y los asesinatos. Sus características fueron ser un sistema político y económico totalitario, pero basado en algunos fundamentos comunistas. Querían crear un Estado con un poder absoluto que se apropiara de las tierras, de la propiedad privada, de los bancos, de los servicios, de las fuerzas de producción e incluso de los derechos y libertades humanas. Querían crear una economía centralizada basada en la industria pesada de la extracción de materias primas por sobre la industria agrícola. Y pues querían controlar los medios de comunicación para censurar o que más bien no se hiciera público lo que no quisieran que los demás vieran. Y ahora vamos a ver por último, vamos a ver lo que fueron las pugnas ideológicas entre los totalitarismos. Durante la Guerra Civil España se dividió en dos bandos. Por un lado estaban los republicanos y por otro lado estaban los nacionalistas. Los republicanos defendían el Estado laico, la autonomía de las regiones, el parlamentarismo y las clases trabajadoras, mientras que los nacionalistas defendían el orden tradicional de la propiedad y los privilegios de la aristocracia, el clero y la burguesía. El bando republicano pues estuvo apoyado de la Unión Soviética, mientras que los nacionalistas estuvieron apoyados por los gobiernos fascistas de Alemania e Italia. Sin embargo, pues tras la victoria del general Franco y del bando nacionalista, comenzó una dictadura en el país que duró casi 40 años, desde 1939 hasta 1975, año en el que falleció el dictador español. Tras la muerte del dictador español en 1975, el rey Juan Carlos I fue coronado e instauró de nuevo la democracia en España. Bueno, hasta aquí termina mi tema. Espero que haya quedado claro y pues eso sería todo. Gracias.